Ok, la charla de hoy, si alguien toma anotaciones, se llama de mayor a menor. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta en la vida, como en las comunicaciones, hay métodos como para establecer ciertas verdades que van así, de mayor a menor. Lo que quiero decir con esto es que se utiliza como un gran acontecimiento, como algo muy poderoso, subrayar algo para establecer una relación que si algo tan poderoso sucedió, puede suceder un montón de otras cosas. Un ejemplo, si yo tengo una fábrica de pastelitos y los produzco en masa y salen muy ricos, produzco una gran cantidad de pastelitos ricos, probablemente si produzca un poquito menos, en menos producción, los pasteles van a salir todavía mejores. O tal vez el ejemplo de que si yo meto un montón de mercadería, ¿verdad? En las aduanas del país, de mercadería para vender y nadie me toca mis maletas y no pasa nada, si puedo meter un montón de mercadería al país, posiblemente entonces pueda meter un montón de otras cositas detalladas sin que haya problemas. Tal vez no quede tan claro, pero tenemos al apóstol Pablo que nos lo deja aún más claro en Romanos 8:32. Y lo vamos a leer juntos. Dice así: del mayor al menor. Este es el principio de que si sucede lo mayor, ¿cómo no va a suceder lo menor? Y Pablo dice, el que no escatimó, al que no se guardó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas? Este es el principio del mayor al menor. Y lo que está diciendo Pablo es, si Dios Padre entregó lo más preciado que tenía a su único hijo, si entregó lo mayor, ¿cómo nosotros vamos a seguir preocupándonos si nos va a dar las otras cosas menores que nosotros necesitamos? Si Dios no escatimó a su hijo, no va a escatimar lo que nosotros necesitemos. Vean lo que dice Romanos 8:35. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia. Romanos 8:35 viene después de Romanos 8:32. Entonces, este es el pensamiento de Pablo. Si Dios nos entregó a su Hijo lo mayor que tenía, ¿por qué nos preocupamos por estos detalles? Y así se llama la charla, del mayor a menor, porque el principio principal del texto de hoy habla sobre eso. Si Dios nos da lo mayor, ¿cómo junto con eso no nos va a dar las cosas menores? Y ojo, no estoy diciendo, porque eso no es lo que dice el texto, que si Dios nos dio lo mayor que era su Hijo, nos va a dar todo lo que nosotros queramos o creemos que necesitamos. No, lo que estoy diciendo es que si Dios nos dio lo mayor, junto con eso nos va a dar lo que necesitemos, de mayor a menor. Si recuerdan y estuvieron aquí el fin de semana pasado, Caté les habló de 1 Timoteo, sobre todo el versículo 13, era muy importante cuando Pablo se describe a él, que antes era un blasfemo, Pablo era un perseguidor y era un insolente. Suena como una descripción de mi vida también antes y a veces ahora cuando no sigo al Señor. Y entonces Pablo sigue con ese pensamiento, sigue describiendo un poco quién era él y lo que Dios ha hecho en su vida. Entonces vamos a leer, nuestro texto de hoy es 1 Timoteo 1 del 15 al 17, solo 2 versículos. Si están ahí conmigo, les leo. Este mensaje
es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. ¿Cuál mensaje? Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ven, sigue Pablo refiriéndose a su vida antigua. Pero precisamente por eso, y aquí viene el principio del mayor al menor, Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar, revelar su infinita bondad. Así vengo a ser ejemplo para que los que creyendo en Él recibirán la vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. ¿Pueden decir amén? Muchachos. Vamos poco a poco, versículo 15. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Pablo está anunciando un mensaje, ¿verdad? Imagínenselo gritando, imagínenselo declarando algo y dice: este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Eugene Peterson en la Biblia, el mensaje lo describe este versículo así. Dice: esta es una palabra que puedes tomar de corazón y depender de ella. Imagínense la calidad de mensaje que está transmitiendo Pablo, que está diciendo: este es un mensaje que puedes tomar de corazón, es un mensaje digno de crédito y puedes depender de este mensaje. La palabra digno nos ayuda mucho a entender qué significa esto de que el mensaje es digno de crédito y que se puede tomar de corazón. Digno significa literalmente equivalente. Entonces, lo que nos está diciendo Pablo es que este mensaje es digno, es equivalente a ser tomado en cuenta de corazón con todo lo que usted tiene. Un ingeniero industrial es digno de recibir su título cuando termina todos los créditos. Terminó todos los créditos, ya es digno de recibir el título. El mensaje que Pablo nos está transmitiendo es digno de nuestro crédito, es digno de ser aceptado y digno de ser tomado con todo el corazón. Yo no sé si ustedes se pueden imaginar algún momento en sus vidas donde han tenido una urgencia como la que tiene Pablo de transmitir un mensaje. A veces uno tiene una urgencia de transmitir un mensaje en la familia. Uno dice: tengo que decirle y transmitirle esto a mi esposa porque esto va a traer algo bueno para mi familia. O uno tiene una urgencia de transmitir un mensaje en el trabajo porque cree que este mensaje que vas a transmitir va a tener alguna buena implicación o va a poder mejorar algo. Cuando uno tiene una urgencia de transmitir un mensaje, esto es lo que tiene Pablo. De hecho, a mí hace unas semanas me pasó que tenía una urgencia de transmitir un mensaje. Parte de ser pastor es de vez en cuando tratar de dar una buena instrucción a alguien. Y hay una persona bastante cercana a mí que viene aquí a esta comunidad que yo pensaba que le gustaba a un muchacho que yo pensaba que no le debería estar gustando porque el muchacho no era tan digno de crédito. Entonces yo sentí la urgencia de decirle a mi amiga y a mi oveja, si se puede decir eso o lo que sea: mira, quiero decirte esto para que no te vayas en la tira. Uno tiene una urgencia de decir algo porque uno ve que lo que uno dice va a llevar a algo bueno, va a tener poder. Esto es exactamente lo que está diciendo Pablo. Pablo nos está diciendo: este mensaje es digno de crédito, es totalmente digno y de crédito y merece ser aceptado por todos. ¿Y cuál es ese mensaje? Que Cristo Jesús murió por los pecadores. El mejor mensaje. Cristo Jesús murió por los pecadores. Este mensaje es digno de ser tomado en cuenta. Ayer estaba escuchando a un mexicano
me invitaron a una actividad en otra iglesia y fui, un mexicano estaba hablando de cómo fue difícil para él escuchar este mensaje en México, porque, porque por alguna razón en México él no pudo, él es mayor que yo, él no escuchó este mensaje creciendo. Y este es un mensaje al cual nosotros no nos podemos acostumbrar. ¿Cuál es el mensaje que es digno de crédito y merece ser tomado en cuenta con todo el corazón? Que Cristo Jesús murió por los pecadores. Y quiero que pensemos un poquito en qué significa Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Primero, Cristo Jesús, ¿verdad? Cristo es el Mesías. Traducido es el Mesías. Entonces lo que nos está diciendo es muy poderoso. Nos está diciendo aquel que hemos esperado, aquel de quien se habló tantísimo y por cientos de años ya vino. Cristo, el Cristo, Cristo Jesús. Y después dice, vino al mundo. O sea que Pablo nos está hablando de la encarnación. Juan 1:14 dice que Jesucristo vino y hizo tabernáculo, puso su tienda aquí en el mundo. Para los israelitas tiene demasiado poder porque ellos tienen muy clara la imagen del pueblo israelita en el desierto y el tabernáculo, la tienda de campaña grande donde estaban los sacerdotes y adoraban a Dios, y ahí estaba la presencia de Dios. Entonces, cuando Pablo dice, este mensaje es digno de crédito, tómelo en cuenta que el Mesías vino al mundo, hizo tabernáculo. Los israelitas que están escuchando están diciendo, el Dios que estaba allá en presencia, porque solo estaba la presencia, ahora sí está en presencia, porque puso su cuerpo en el mundo. El Dios eterno se hizo visible, dice en Colosenses, la imagen visible del Dios invisible. Y vino al mundo. Estoy casi seguro, se me olvidó chequearlo, entonces me puedo equivocar, pero estoy casi 100% seguro que esta es la palabra cosmos en el griego. O sea, mundo feo. Cosmos es todo el mundo problemático en que vivimos. Y a veces se nos olvida eso, ¿verdad? Que el Mesías tomó cuerpo, vino al mundo feo. Vino a todo lo que era diferente a él. Nada pudo haber sido más diferente y más contrario a Jesús que el mundo al que él vino. Pero decidió venir por amor y por darnos un mensaje cercano a nosotros. Yo estoy cercano, yo no estoy en una nube más, no estoy en un fuego más. Yo vine para demostrarles lo amoroso y lo cercano que quiero estar a ustedes, a pesar del mundo. Yo no sé si ustedes jugaban deporte, o no importa si no jugaban deporte, tal vez tenían un torneo de ajedrez. Yo fui campeón centroamericano de ajedrez. Se ríen porque saben que no me da la jupa, ¿verdad? Cuando yo jugaba fútbol, a mí me gustaba que mi papá me viera. No siempre iba, pero cuando iba me veía, o cuando jugaba tenis, ahí sí era compartido el deporte, entonces me veía mucho. Porque mi papá está en medio de todo esto, en medio de mi vida, está aquí viéndome. La encarnación es muy importante porque el mensaje de Jesús es, yo vine aquí para darles un mensaje, estoy cercano. Dice el libro de Hechos que en Él vivimos y en Él existimos y en Él nos movemos. Entonces el mensaje de la encarnación es, me pringué y me ensucié por amor. Una vez, cuando yo me acerqué a Jesús, el lugar donde yo iba a conocer de la Biblia, siempre hacía campamentos en Isla de Damas.
No sé para qué, porque cada vez que íbamos había ahogados, casi ahogados. Y nosotros teníamos 19, 20 años y éramos surfeadores y no le teníamos miedo a nada y nos metíamos después de los estudios de Biblia al mar y siempre había problemas. Y me acuerdo que un día mi amigo Juan Diego nos metimos a surfear ahí en Isla Damas. El mar es súper peligroso, se vienen unas olas gigantes y se vinieron unas olas muy fuertes y todos estábamos remando muy preocupados, tratando de esquivar las olas, y cuando vi a mi amigo tenía la tabla quebrada y no se estaba pudiendo sostener muy bien y estaba súper nervioso. No sé por qué se había puesto tan nervioso y aunque no lo crean, yo en los momentos de crisis reacciono muy bien. Y entonces yo me fui remando y lo agarré, ¿verdad? Como Rambo, lo agarré y lo saqué y le dije, agárrese de la tabla, y lo sostuve. Y si vinieron unas olas y yo sufrí ahí, pero él se quedó con la tabla y ahí nos estuvimos un rato hasta que lo logré sacar. Fue un acto de amor, un acto de sacrificio, que no se parece en nada al sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Cuando yo empecé a escribir esta ilustración, yo pensé que se iba a parecer y por eso la escribí, pero no se parece en nada, porque resulta que Jesús vino y no nos dio una tabla. Jesús se ahogó por nosotros. Resulta que Jesús vino y no fue que nos ayudó y nos entretuvo, sino que nos dijo, yo me quedo aquí, salga usted. Así de cercano fue lo que hizo el Señor por nosotros. El Señor cargó con nuestros pecados y nos dejó a nosotros justos. El Señor se hizo injusto y nosotros quedamos justos. El Señor se hizo pobre y nosotros quedamos ricos. Ese fue el sacrificio que Él hizo. Ese es el amor ágape que solo Él tiene para con nosotros. Hay una frase que les quiero leer de un señor Bilney que leí, que él describe cuando está el momento en que él conoce que Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecadores. Y dice, cuando escuché esa frase, que soy el mayor de los pecadores por medio de la instrucción de Dios, mi corazón, habiendo sido antes herido de culpa y desesperanza, inmediatamente sentí una maravillosa quietud y calma. Mis huesos rotos saltaron de alegría, dice el salmista. Y tal vez hoy aquí haya personas que se sienten ahogados, que se sienten sin aire y que necesitan escuchar que Cristo Jesús vino al mundo a salvarlo a usted. Y salvó, ya ahorita vamos a llegar ahí, pero salvó a Pablo, que parecía una gran pinta. Y Pablo se pone de ejemplo para que nosotros sepamos que si lo salvó a él, tiene gracia y misericordia para con nosotros y nos puede salvar a nosotros. Y aquí dice, ¿verdad? Si seguimos adelante en el 15, dice, este mensaje es digno de crédito, pongámoslo arriba por favor, y merece ser aceptado por todos. Acéptelo por favor, merece ser aceptado, hay que aceptarlo. No es como que llega sin aceptarlo, no es como que uno lo recibe por osmosis. No, hay que aceptar el mensaje, hay que aceptar al Señor, hay que ponerlo a Él en su trono. Y después dice, de los cuales yo soy el primero. Y uno podría decir, aquí Pablo se está exhibiendo. Pero si usted ha leído el Nuevo Testamento, él habla de sí mismo así a cada rato. Y yo les tengo dos sugerencias bíblicas, bastante bíblicas, de por qué Pablo dice, yo soy el primero de los pecadores. ¿Cuál es la primera? La primera es que Pablo se veía así, porque yo no sé cuáles son sus pecados, pero mis pecados hoy en día es
que no le doy el valor a mi esposa como se lo debiera de dar, o que a veces soy impaciente, o que a veces soy muy egoísta, ¿verdad? Esos son mis pecados el día de hoy. Los días antes de Cristo eran ser muy mal portado y ser muy irresponsable. Pero el pecado de Pablo era perseguir a Jesucristo. Era perseguir a la iglesia y querer que se hundiera. Entonces él está muy consciente, o diría un fresilla por ahí, aware. Está muy aware de que él es un pecador. Vean qué fuerte esta frase que ustedes han leído, y yo la leí y me cautivó. Hechos 9:1. Vean cómo se describe a Pablo en aquellos tiempos donde perseguía a la iglesia. Mientras tanto, esto es cuando después de Esteban, mientras tanto Saulo, ¿verdad? Todavía no era Pablo, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote. Hoy estábamos almorzando en la casa y Luciana hizo un camote. Y mi hija Ela se empezó a quejar de que olía a camote. Póngalo, porfa, el 8:9. Dice que Pablo llegó donde el sacerdote respirando amenazas de muerte. Pueden imaginarse lo que está pasando por la mente de Pablo y por el corazón de Pablo, la calidad de ser humano que era Pablo. Respirando amenazas de muerte. Dicen que el griego es todavía más fuerte. Jesús tuvo que bajarlo de un caballo y ponerlo ciego por el drive que tenía Pablo en contra de la muerte de los cristianos. Entonces yo creo que más o menos esto tiene que ver con su conciencia de que yo era el mayor de los pecadores. De todo lo que era bueno, yo lo quería matar. Pero lo otro, la segunda razón que me parece más importante, imagínense, para nosotros, es que Pablo tiene una conciencia clara de su pecado y de la santidad de Dios. La manera en que yo me vea y mi necesidad de Dios, ¿verdad? Ahora yo oré y dije, Señor, estamos en emergencia de vos. Cuando nosotros tenemos claro la santidad de Dios y quiénes somos nosotros, nos ponemos en nuestro lugar. Estuve escuchando el otro día un mensaje sobre Isaías 66, del 1 al 2. Vean qué poderoso. Así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa pueden construirme? ¿Qué casa me pueden construir? ¿Qué morada me pueden ofrecer? Fue mi mano la que hizo todas estas cosas. Fue así como llegaron a existir, afirma el Señor. Y después de la declaración de majestuosidad y de santidad, porque santo significa aparte totalmente, ¿verdad? Dios es aparte de nosotros. ¿Por qué? Porque resulta que su trono es el cielo y el estrado de sus pies la tierra. Y nos dice, ¿qué me vas a poder regalar, Rodrigo? Digamos, pero si yo hice todas las cosas. Él declara su santidad, declara su omnipotencia, pero vean después lo que declara: que Él estima a los pobres y contritos de espíritu, a los humildes y a los que tiemblan ante su palabra. Entonces yo me imagino que esto era lo que Pablo tenía muy claro. Dios está en su trono, la tierra es el estrado de sus pies, no hay nada que yo pueda hacer por Él, porque Él es el que ha hecho todas las cosas. Entonces yo me pongo en mi lugar y yo lo adoro, y yo quiero ser pobre de espíritu y quiero que Él haga con mi vida lo que Él quiera. Y eso fue lo que Saulo le dijo. Entonces mi pregunta para mí y para ustedes es: ¿cómo nos vemos delante de Dios? Podemos decir
de corazón. Y no importa que no podamos. Hoy empezamos una travesía para orar al respecto. Podemos decir, soy el primero de los pecadores. O somos como el recaudador de impuestos. Señor, que dicha que no soy como esa persona. Yo soy así a veces. Y que dicha que no soy como esa persona. Que dicha que yo soy más bien portado. Que dicha que yo trato a mi esposa mejor. Pablo tenía un entendimiento, como dice el libro de Romanos en capítulo 12, ¿verdad? Claro de quién era él. Y no hay que tener un entendimiento muy bajo de uno. Hay que tener el entendimiento adecuado. Yo soy hijo de Dios, pero soy esta persona. Dios es así y yo soy así. Y eso está bien. Y eso más bien es seguridad para mí. Yo lo que necesito es un gran Dios, no un gran Rodrigo. Qué miedo un gran Rodrigo. Podremos decir, pidámosle a Dios, Señor, yo soy el primero de los pecadores, porque entiendo mi pequeñez y entiendo su grandeza. Y aquí viene en el versículo 16, ya llegamos al 16, el punto del cual les estaba hablando, de mayor a menor, el principio del mayor al menor. Pero precisamente, recuerden que nos acaba de decir que Él es el primero de los pecadores, pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, otra vez, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así vengo a ser ejemplo para los que creyendo en Él recibirán la vida eterna. Dice primero que Dios fue misericordioso con él y Dios es misericordioso con nosotros. Yo esto lo repito mucho, pero es que esto es muy importante de entender. Cuando dice que Dios fue misericordioso con él, la misericordia significa que Dios no nos da lo que nosotros merecemos. Hoy, ok, perfecto ejemplo. Ayer le fui a comprar un queque seco a mi hija en bici, fuimos en bici. Y le dije, si vamos en bici, usted va y vuelve con la bici. Me dejó la bici tirada, me hizo una mala crianza, tuve que volverme con la bici hasta la casa. Y le dije, no hay queque seco. Después de que pidió perdón, después de que muchas cosas, le di el queque seco. Eso es misericordia. No, eso es gracia. Es darle lo que no se merece. Misericordia es no castigarla. Entonces es muy importante tener cuenta que Dios ha sido no solo misericordioso, aquí no habla de la gracia, pero también ha tenido gracia con nosotros. No solo no nos dio lo que merecíamos, sino que nos dio lo que no merecíamos. No solo no nos dio castigo eterno, sino que nos dio a su Hijo y nos dio justicia. Entonces eso dice Pablo, que Dios le dio a él. Y Dios nos da eso a todos los que ponemos nuestra fe en Cristo. Nos da misericordia. Dios no te va a dar lo que mereces. Te va a perdonar. En algunas, bueno, no, me iba a adelantar. Y después dice, en el 16, si lo pueden ver ahí, dice, a fin de que, pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo. Primero, ya entendimos qué es eso. A fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. ¿A qué se refiere con bondad? Primero vean la palabra que está a la par de bondad. Para los que creemos en Cristo Jesús, para Pablo y para los que creemos en Cristo Jesús igual que él, porque al mayor es igual al menor, no hay bondad, no hay bastante bondad, no hay mucha bondad, es infinita. Les ayudo, porque yo me lo tuve que imaginar. Volvemos a ver las estrellas, no se pueden contar, son increíbles, están por todo lado. Así es la bondad que Cristo ejerce para los que creen en Él, es infinita. Me puse a ver el significado de la palabra bondad y tiene que ver
con, tal vez ustedes lo hayan captado antes, con bonus, del latín bonus. O sea, que bondad es extra. Dios nos da su infinita bondad, o sea, que Dios nos da, no solo nos da, sino que nos da extra. No solo nos perdonó, sino nos dio vida eterna. Y aquí no me da tiempo de leerlo, pero me imaginé, lo tenía pendiente, aquel pasaje donde Dios va a castigar una ciudad y Abraham le dice, Señor, pero ¿qué tal si hay tantos buenos? Y Abraham le dice, y Dios le dice, por tantos buenos los perdono. Pero ¿qué tal si hay tantos buenos, menor cantidad? Los perdonaría por tantos. Y así se lo lleva Abraham hasta que son muy pocos. Y se le ve el corazón gigante a Dios, el corazón mío ayer, que no el corazón mío, pero parecido al que no pude dejar de darle el queque seco a mi hija, ¿verdad? Así es el corazón de Dios, es como, no puedo con estos, no puedo con estos, voy a mandar a mi hijo. Les quiero dar de infinita bondad, les quiero dar bonus extra. Pero la pregunta que hay que hacerse antes de avanzar es la siguiente, que me la hice yo. Hay bondad para nosotros infinita, para los que creen. Pero ¿cuánta bondad hay de mí para los demás? Hay bonus. La semana pasada, estos días, estuve visitando a mi hermana que vive en México. Y fuimos a un lugar donde vendían un montón de cuadros y artesanías. Obviamente yo no pedí ir. Y después de ver todos los cuadros y artesanías, en una esquinita había una indita pidiendo plata. Y yo le pasé de largo. Íbamos así, que no es mi costumbre, pero le pasé de largo. Y llegué a hacer esta charla al día siguiente y pasé por esta parte de que Dios nos da bondad infinita, de que Dios nos da extra, nos da un bono, nos da amor increíble. Inmediatamente se me vino a la mente la indita que le pasé de largo. Y Dios me dijo, tenías un bono para ella y no hiciste nada. No es que no puede ser, porque no es obligación. Debemos de escuchar al Espíritu de Dios cómo nos quiere hablar, para que del bono, de la bondad infinita que se nos da, nosotros demos a los demás. Es más, demos en la iglesia, porque hemos estado hablando que la iglesia necesita que mucha gente se comprometa. De la bondad infinita, ¿verdad? Hay tantas parábolas. Un hombre va donde el rey tiene una deuda impagable. El rey, por favor, perdóname, te perdono la deuda impagable. Sale del palacio, se topa a alguien que le debe 2 pesos y lo agarra del cuello. Y viene la última parte. Así que vengo a ser ejemplo. No la última parte de este versículo. Así que vengo a ser ejemplo para que los que creyendo en Él reciban la vida eterna. Aquí yo quería hacer un alto, porque dice la palabra de Dios que los que confesamos, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es bueno y justo, fiel y justo, para perdonarnos y limpiarnos, llevarnos por el camino recto. Si usted quiere que Dios le dé su bondad infinita y su misericordia y lo haga su hijo, o si usted le ha pasado de largo a mucha gente, si usted se ha robado mucho dinero, si usted ha consumido muchas cosas que no debe consumir, si se ha portado muy mal, lo único que tiene que hacer es confesarle sus pecados a Dios y Dios lo va a tomar y lo va a perdonar y lo va a poner fuerte. Y después dice, porque creyendo en Él, en Cristo, recibirán la vida eterna. Aquí hay 2 palabras importantísimas que están pegadas.
creyendo en Él, bueno, no, como 4 palabras, creyendo en Él recibirán la vida eterna. Aquí hay algo muy importante, muchachos, se pusieron contentos algunos. Muchachos y muchachas, aquí hay algo muy importante. Creyendo, teniendo confianza en Él, recibirán la vida eterna. La Biblia nos ha dicho que la vida eterna se recibe creyendo en Él, no de ninguna otra manera. Hay vida eterna hay vida eterna lejos de Dios y cerca de Dios. Si usted quiere vida eterna en la presencia de Dios, cree en Él. Si usted no quiere vida eterna en la presencia de Dios y quiere vida eterna lejos de la presencia de Dios, no crea en Él. Rodrigo, pero ¿por qué a veces los cristianos son tan jupones y orgullosos que dicen que si creyendo en Él no hay vida eterna? Es que no es que sea orgulloso, es que de eso dice la Biblia. Entonces no se trata de lo que yo diga, sino de lo que dice la Biblia. Dice la Biblia que hay que creer en Él. Y tiene todo el sentido, porque si creo en Él, recibo el perdón de mis pecados, soy hecho justo y puedo estar en la presencia de un Dios perfecto. Si no, no. Hay que creer en Él. ¿Cómo alguien pretende estar en la presencia de Dios si rechaza la bondad de su Hijo? No quiero al Hijo, no quiero esa cruz, no quiero ese perdón, no quiero esa gracia. Alguien está siendo orgulloso. Para mí no es Jesús. Jesús le ofrece su perdón a todos, gratis. Y después, quiero que pensemos en la vida eterna. Creyendo en Él, si creemos, dice 1 Timoteo 6, que es en respaldo, mi respaldo, mi confianza, eso es creer. Recibo la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Leí algo cortito que quiero compartirles, que me llegó al corazón, espero que les llegue a ustedes, de una comparación entre lo que es el fútbol americano y el béisbol, cosas que no jugamos tanto aquí. Pero dice, este mensaje que es digno de crédito y merece ser aceptado por todo nuestro corazón, en comparación al fútbol americano y al béisbol. El fútbol americano se juega en un octágono y el béisbol se juega como en un parque. El fútbol americano se utilizan cascos y en el béisbol se utiliza la mayoría de tiempo gorras. En el fútbol americano alguien especial sale a patear la bola. Y en el béisbol alguien especial sale a relevar al tirador. Pero la gran diferencia entre el fútbol americano y el béisbol es que el fútbol americano, y esto describe un poco a veces mi vida, se trata del que empuja más duro, el que empuja más duro para llegar al otro lado. En cambio, el béisbol se trata del que llega a casa o a home. Si creemos en Cristo, llegamos a home. En casa estamos a salvo, fuera de ella somos vulnerables. Qué lindo esta frase de que en medio de tanto deporte y tanto sudor, ¿verdad? Yo me imaginé todas las cosas que estaban pasando. Uno llega a ese lugar, a la base, y uno dice, ya todo está bien. Y así nos hemos de sentir nosotros cuando lleguemos a la presencia de Dios, a nuestra vida eterna.
nadie nos podrá molestar, siempre vamos a estar protegidos. Y después de decir todo esto, yo lo entiendo completamente. Pablo estalla en alegría y en doxología. Y en el versículo 17, que es el último, dice, ¿verdad? Este mensaje es digno de crédito, debería ser aceptado por todos. Yo soy el primero de todos los pecadores. Crean en Él para que tengan vida eterna. Y estalla, dice, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso. Y hay una frase aquí de Calvino que quiero compartir con ustedes. Hablando de esta doxología, de este versículo 17, al Rey inmortal, invisible, eterno, sea la gloria por siempre. Su entusiasmo, el de Pablo, explota en exclamación, ya que no encuentra palabras para expresar su gratitud. Estos estallidos repentinos de Pablo aparecen cuando la grandeza del sujeto es más grande que él. ¿Qué podrá ser más maravilloso que nuestra conversión? Al mismo tiempo, Pablo nos alerta de que nunca deberíamos de pensar de la gracia mostrada en el llamamiento de Dios sin perdernos en admiración. Esta alabanza sublime de la gracia de Dios se traga toda la memoria de su vida antigua. Y que se trague la memoria de nuestra vida antigua. Yo era el peor de los pecadores, pero Cristo Jesús murió por mí y me salvó. Por tanto, el Rey eterno, soberano, realeza, entronado, que ha existido por siempre y siempre existirá, aquel que empezó y que nunca va a terminar, aquel que hizo todas las cosas, aquel que es invisible porque nadie lo ha visto y no se lo puede imaginar, al Dios, al único, lo declara: yo soy el Señor y no hay ningún otro. Entonces, hoy vamos a cerrar nuestra celebración. Si quiere, Rodri, puede pasar. Y la gente de la celebración. Hoy nos tocaba celebrar la conmemoración, el jugo de uvas y el pan. Entonces lo pasamos al final, al propósito, para poder celebrar después de tener esto en la mente y el corazón. De ahora en adelante queremos trabajar más con nuestra celebración para que tenga un ritmo mucho más lógico. Entonces vamos a pasar el pan y vamos a pasar el jugo de uvas. Ustedes no tienen que hacer nada, solo quedarse sentados. Si quieres, puedes apagar estas luces. Si venís por primera vez o no sabes de qué se trata lo del pan y el jugo de uvas, no tenés que tomarlo, simplemente pasas la bandeja para el lado. Esto es para los que ya entendemos que estamos celebrando. Y estamos celebrando el cuerpo y la sangre de Jesús. Entonces, conforme vayamos pasando eso, vamos a celebrar la cena del Señor. Esto lo pusimos, queremos celebrarlo para que sea un tiempo especial de meditación de cada uno, porque la sangre el jugo de uvas representa la sangre de Jesús que nos limpió de todo pecado, y el pan representa el cuerpo de Jesús que fue castigado en lugar nuestro. Entonces, literalmente estamos celebrando lo que el apóstol Pablo acaba de predicar. Estamos celebrando que Cristo Jesús vino al mundo a morir por usted y a morir por mí. Que si ponemos nuestra fe en Él, somos perdonados, recibimos misericordia y recibimos bondad.
Entonces yo les voy a dar la indicación cuando vamos a celebrarlo. Vamos a orar. Los que le están pasando la bandeja, no ore con los ojos cerrados. Señor, yo siento, Señor, que hoy nos has hablado al corazón. Es precioso escuchar que si entregaste a tu Hijo, como junto con Él no nos vas a dar todas las cosas. Y es increíble escuchar que si salvaste a aquel que quería destruir la iglesia, eso nos sirva de ejemplo para entender y creer que a nosotros nos salvas también. No necesariamente porque Pablo haya pecado más que nosotros o algo así, pero simplemente nos da ánimo y nos ayuda a saber que tú salvas a los pecadores. Ayúdanos hoy, Dios, a verte como sos y a vernos como somos. Y esto no es feo, esto es hermoso, Señor, porque tú nos ves especiales. Tú nos has dado bondad. Tú has puesto tu espíritu en nosotros. Entonces, Señor, hoy tomamos el pan y el jugo de uvas para celebrar esta preciosa cena. Igual, Señor, que lo hiciste tú hace miles de años. La noche que dijiste que el jugo de uvas representaba la sangre que limpiaba el pecado y que el cuerpo representaba tu cuerpo, que el pan representaba tu cuerpo, que sería castigado por nosotros. Entonces, Señor, estos símbolos los recibimos en tu nombre y los celebramos para sentir en nuestro cuerpo, sentir en nuestro paladar aquello que es invisible, pero que es más verdad que nosotros mismos, que es nuestra salvación y la vida eterna. Entonces los invito a tomar del pan. Y los invito a tomar del jugo. Y les voy a dar un chance para que ustedes tengan su rato con Dios, su oración. Y después cierro.